Cuando pensamos en las grandes civilizaciones de la antigüedad, a todos nos vienen a la cabeza nombres como Egipto, Grecia, Roma y, por supuesto, Mesopotamia. Pero, ¿y si justo al lado de los famosos sumerios y acadios hubiera existido otra superpotencia? Un imperio que, por alguna razón, casi siempre se queda fuera de los libros de historia. Pues hoy vamos a desenterrar la historia de Elam. La pregunta es potente, ¿verdad? Mientras Mesopotamia estaba en pleno apogeo, justo al lado otro poder increíble forjaba su propio destino, con su propia cultura, su propia lengua. Vamos a meternos de lleno a descubrir quiénes eran en realidad esta gente. Bueno, para empezar a desenredar este misterio hay que tener algo muy claro. Los elamitas no eran un simple reino que vivía a la sombra de sus vecinos más famosos. No, eran una civilización con una identidad potentísima y única, contemporánea nada menos que de los sumerios y los acadios. Geográficamente los tenemos aquí, en lo que hoy es el suroeste de Irán. Y esto es lo más importante, su singularidad. Es que no eran semitas, como sus vecinos asirios, ni tampoco indoeuropeos, como los persas que llegaron mucho después. Eran simplemente elamitas, un pueblo aparte. Y ojo, que no hablamos de una cultura que duró un par de siglos y ya está, para nada. Su historia es inmensa. Abarca un periodo de tiempo que compite de tú a tú con el del antiguo Egipto. Más de 2 milenios y medio. Para que nos hagamos una idea, es más tiempo del que ha pasado desde que se fundó la antigua Roma hasta hoy. Es una auténtica barbaridad. Esto nos habla de una capacidad de resistencia y de adaptación que es sencillamente asombrosa. Esta cronología nos da una visión general de su increíble viaje. Fijaos, empezaron desarrollando su propia escritura, luego vinieron las típicas disputas con Mesopotamia, después una espectacular edad de oro donde lo petaron y finalmente las guerras y su transformación. Una historia larga, con sus altibajos, como todas las grandes. Y aquí la cosa se pone fascinante, porque para entender a los elamitas hay que entender su geografía. Elam no era un territorio uniforme, era una tierra de contrastes muy marcados. Tenían como dos caras de la misma moneda. Por un lado, Susa, en las llanuras, una zona fértil, muy agrícola y, claro, con mucha influencia de sus vecinos mesopotámicos. Y por otro lado, Anshan, en las montañas, un mundo aparte con un carácter mucho más independiente y una economía de pastoreo. Esta dualidad, esta tensión entre la llanura y la montaña, marcó toda su historia. Y si hablamos de misterios, su idioma se lleva la palma. Es que no tiene nada que ver ni con el sumerio, ni con las lenguas semíticas, ni con las indoeuropeas. Nada. Es lo que se conoce como una lengua aislada, una especie de huérfano lingüístico. Y claro, esto hace que descifrar su historia sea un reto increíblemente complejo y apasionante. Su sociedad era otro de sus rasgos distintivos. Y aquí hay algo que choca muchísimo con lo que conocemos de la época, el altísimo estatus de las mujeres. Y no hablamos de un papel simbólico. ¿Qué va? Las reinas y las mujeres de la élite tenían un poder y una influencia enormes. Es más, a veces la herencia se transmitía por línea materna, algo totalmente opuesto a las culturas patriarcales que los rodeaban. Vale, pero ¿qué nos dejaron? ¿Qué podemos ver y tocar hoy en día de todo ese poderío y esa sofisticación? Pues vamos a ver ese legado en piedra y bronce. Mirad qué maravilla. Su obra cumbre seguramente es Chogha-Zanbil. Y es que no es un zigurat cualquiera. Es el mejor conservado del mundo. Este templo es un testimonio brutal de su capacidad de ingeniería y de su fervor religioso. De hecho, fue el primer sitio de Irán en ser declarado Patrimonio de la Humanidad. Casi nada. Pero, que no todo era construir templos. Eran unos auténticos maestros en un montón de cosas más. Su metalurgia era increíble. Creaban obras de arte en bronce y oro con una precisión que te deja sin palabras. Además, desarrollaron sus propios sistemas de escritura y transformaron su tierra con técnicas de irrigación súper avanzadas. Además, y esto es clave para entender su poder, su posición en el mapa era oro puro. Controlaban las rutas comerciales por las que pasaban productos de lujo como el lapislázuli o el estaño. Eran, literalmente, el puente comercial indispensable entre los gigantes de la época. Claro que, como pasa con todos los grandes imperios, su historia también tiene un final. O quizás no fue un final, sino algo distinto. El año 647 a.C. marca un antes y un después. El rey asirio Asurbanipal, no se anduvo con chiquitas. Lanzó una campaña devastadora, arrasó Susa, la capital, hasta los cimientos, y se llevó por delante a su gente. A simple vista, parecía el fin. Punto y final para los elamitas. Pero la historia, ya se sabe, siempre guarda sorpresas. Pasan unas décadas y aparece en escena Ciro el Grande, el fundador del todopoderoso imperio persa. ¿Y adivináis qué título adopta? Rey de Anshan. Sí, Anshan, el corazón montañoso de Elam. Y eso, desde luego, no es ninguna casualidad.
Y aquí está la clave de todo. Los elamitas no se esfumaron, no fueron borrados del mapa, fueron absorbidos. De hecho, su lengua se convirtió en una de las lenguas oficiales del nuevo imperio persa, junto al persa antiguo y al acadio. Los persas, en su ascenso meteórico, se apoyaron en la experiencia, en la cultura y en la estructura que los elamitas habían construido durante siglos. Así que en realidad, ese imperio que dábamos por olvidado nunca se fue del todo. Se transformó. Se convirtió en la columna vertebral, en los cimientos invisibles pero fundamentales, sobre los que se levantó uno de los imperios más influyentes de la historia. Y esto nos deja pensando, ¿verdad? La historia de Elam nos enseña una lección importante. A menudo, debajo de las grandes civilizaciones que todos conocemos, se encuentran las bases sentadas por otras, igual de importantes, que simplemente están ahí esperando a que alguien vuelva a contar su historia. Hola, espero que os haya gustado la historia de hoy. No olvidéis suscribiros al canal. Y hasta la próxima historia.